Bien, vamos a grabar una segunda parte de la sesión octava. El video se cortó. Ya con esto explicamos lo que corresponde a la forma de vinculación de los servidores públicos. Lo último que les mencionaba refería a los empleados de libre nombramiento y remoción. Les estaba diciendo que en la legislación privada, lo que ustedes van a ver en sus clases de derecho laboral, van a encontrar que también en las empresas, en los cargos gerenciales de ese nivel, normalmente se le permite al empleador designar o remover sin necesidad de mayor motivación a los empleados de esta jerarquía. Por lo tanto, aquí la estabilidad laboral es mínima, lo que hemos hablado al explicar el artículo 53. Aquí pues es una situación de excepción por la naturaleza de los cargos. Bien, voy a proseguir entonces con los temas más bien que tienen que ver con la seguridad, es decir, el orden público y los estados de excepción centralmente, así como las relaciones internacionales, y con ello daremos por terminada la sesión octava. Hablemos entonces en primer término del orden público. El jefe máximo del orden público es el presidente. Lo hemos explicado al estudiar la rama ejecutiva e incluso desde antes. Quiere decir que el presidente es el que cumple la función de dirigir el monopolio de la violencia estatal. Como todos sabemos, en Colombia, en los estados modernos en general, desde teorizaciones clásicas del Estado liberal, se ha determinado que solo el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, es decir, solamente las autoridades estatales pueden ejercer violencia o pueden ejercer la fuerza para controlar el orden público, el orden social. Eso simplemente es el reconocimiento de que en términos coloquiales no todo se puede hacer por las buenas. Hay ocasiones en las que la delincuencia se desborda, en el que simplemente se tiene que ejercer coacción sobre algunas materias, controlar con actos de disturbios, insurrecciones, rebeliones, entre otros, y la tarea del Estado, al tener que garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, pues también es controlar el orden público. Bien, normalmente esa tarea entonces es encabezada por el Poder Ejecutivo, en esencia, presidente de la República. En los departamentos y municipios también existe jefatura del orden público a cargo de sus autoridades centrales, como son el gobernador y el alcalde. Aquí hay que hacer una aclaración. Ustedes seguramente lo vieron en estos días en los que se ha comentado mucho el tema de la pandemia, y es que el presidente puede reclamar la jefatura del orden público para pasar por encima de las medidas que haya adoptado el gobernador o el alcalde de una determinada zona de Colombia. Eso ya se ha hecho antes, eso digamos no es una novedad. En el caso de Juan Manuel Santos, por las emergencias de La Guajira, la crisis alimentaria, tuvo que adoptar medidas de emergencia y asumir el control territorial en esas zonas, y también en los casos en los que ha habido paros armados, entre otros, en diferentes gobiernos, se ha tenido que adoptar políticas desde el gobierno nacional, pasando por encima de lo que sería la autonomía de las entidades territoriales, que en ocasiones se ven desbordadas. A veces ellos mismos solicitan que sea el gobierno quien asuma el control sobre territorios particulares, el gobierno nacional sobre entidades territoriales. Pasemos ahora a la explicación de la fuerza pública. Es un tema que también ya había comentado antes y sobre el cual no hay mayor novedad que explicar, aún así lo voy a relacionar brevemente. Tenemos entonces que la fuerza pública está conformada por dos organismos principales, las fuerzas militares y la Policía Nacional. Fuerzas militares se refieren tanto al Ejército Nacional como a la Armada y a la Fuerza Naval. Recuerden, la tarea central de las fuerzas militares es defender la soberanía nacional.
y por eso tienen, digamos, unas políticas especiales entre las que se encuentran la obediencia debida. Quiere decir que en caso de que se cumpla una orden, que se ejecute una orden por parte de un inferior, el superior responde por el principio de obediencia debida. El militar no se cuestiona las órdenes que le hacen, siempre que estén dentro del marco de la acción legítima, por supuesto. Al militar le ordenan disparar, él dispara. Le ordenan desplegar alguna actuación que implicará cierto grado de letalidad, él lo hace, porque confía en que quienes le imparten esa orden han realizado las tareas de inteligencia que le han llevado a esa conclusión. Por supuesto, como lo habíamos explicado antes, esto no puede ser excusa para cometer actos que son abiertamente contrarios al derecho, como es el caso de los falsos positivos. Allí no hay obediencia debida. La orden de torturar a una persona, no hay obediencia debida. Simplemente en los operativos ordinarios, lo que normalmente hacen las fuerzas militares, sí los cobija este principio. De otra parte tenemos a la Policía Nacional. La Policía Nacional es un cuerpo civil armado, es decir, son civiles. Tienen las tareas de convivencia, es decir, de contribuir a que permanezca el orden y la armonía entre los ciudadanos. Esa es la esencia de su función, es decir, tiene una relación más con la comunidad y por eso en el día a día, en nuestras ciudades especialmente, tenemos mayor relación con los policías y con el ejército, y lo cual está muy bien. Además, las ciudades militarizadas son un síntoma de que el orden público está mal. Por eso, en lo posible, mientras la comunidad pueda ser controlada en los disturbios habituales, las disputas entre vecinos, las barras de partido de fútbol, entre otros, con la presencia de la policía, pues eso es un buen síntoma de que no ha habido necesidad de acudir a medidas extremas de orden público. Bien, proseguimos.